Profesora, muy buenas noches. En esta oportunidad le voy a presentar el procedimiento de las maniobras de Leopold. Antes de hacer la práctica, voy a hablar un poco sobre en qué consiste este procedimiento. Pues la maniobra de Leopold es un método que consiste en aplicar a las madres embarazadas, ¿no? Gestantes a partir de las 28 semanas, porque se puede hacer con anterioridad, pero no se detecta con, o sea, la maniobra no es tan identificable las posiciones de los bebés, porque ya pues todavía no están formados los bebés o los fetos en las mamitas, ¿no? Entonces, a partir de las 28 semanas ya el feto está un poco más grande, está mejor colocado, entonces me va a permitir identificar la posición para el parto del bebé, ya sea fetal, perdón, ya sea parto cefálico o podálico, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la maniobra, identificar de qué manera va a dar a luz la madre gestante. Entonces, para ver los pasos de la maniobra de Leopold, vamos a hablar de 4 puntos, ¿no? Actitud fetal, ¿no? La actitud fetal nos permite identificar cómo está el bebé, ¿no? Cómo está posicionado el bebé. Por ejemplo, esta es mi maqueta, es la que me va a ayudar a hacer el ejemplo. Por ejemplo, hablando de actitud fetal, entonces, si hablamos, eh, si el feto está viniendo, ¿no? Está posicionado de manera cefálico, ¿no? Vamos a identificar que la cabeza está en el polo inferior de la madre, ¿no? Si viene podálico, ¿no? Entonces estaríamos identificando que los pies o los miembros inferiores, la cadera, estaría colocado en la parte, en el polo inferior de la madre, ¿no? Entonces, pues esto es lo que nos permite identificar la actitud fetal. Después vamos a observar la situación fetal. La situación fetal nos permite identificar cómo viene el bebé de manera longitudinal, transversal o oblicua, ¿no? ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, la madre está de manera longitudinal, ¿no? Si el bebé viene de manera longitudinal, estaríamos ubicándole así, ¿no? Siendo un parto eh, eh, cefálico y ¿no? De manera longitudinal, o sea, colocada, el feto colocada de una buena posición, ¿no? Para que sea un parto natural y sea un parto natural y rápido sobre todo. Si observamos o, o, también la situación fetal nos va a permitir si el parto viene o si el bebé está colocado de manera transverso. ¿Qué significa? Que el bebé puede estar colocada de manera transversa. Entonces, esto nos va a permitir identificar pues que la mamá no va a poder dar un parto normal, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir a pedir una ayuda, ¿no? A identificar para que la mamá sea posteriormente sea un parto por cesárea, ¿no? Si estamos hablando de la identificación de este tipo de gestantes en zonas rurales, ¿no? Nos va a permitir hacer una pronta eh, traslado o informarle a la mamá para que sus controles se hagan en otro centro de salud más completo, donde le permitan tener el parto por cesárea, ¿no? Porque de lo contrario, pues estaríamos teniendo un riesgo de que la mamá o el bebé puedan perder la vida. Entonces, no es la idea. Si hablamos de situación fetal, ¿no? De una posición oblicua, el bebé puede estar de manera oblicua, de esta manera, o también puede estar de esta manera. Entonces, tampoco tampoco es una posición de la cual va a permitir que sea un parto adecuado, ¿no? Un parto natural, normal. Y en
esta ocasión también es posible que el parto sea por parto por cesárea, ¿no? Sea programada la madre por por un parto por cesárea y tiene que ser transferida también del mismo modo, ¿no? Que el parto que la posición transversal, ¿no? Entonces, también vamos a hablar de la posición fetal del bebé. La posición fetal nos va a permitir a ver si está colocada de manera derecha, ¿no? El dorso del bebé de manera derecha, izquierda, ¿no? Hacia la mano izquierda de la madre, ¿no? En esta posición, con la cabeza hacia el polo inferior, ¿no? O de lo contrario, que el bebé esté del otro lado, ¿no? Puede estar la parte de la columna, ¿no? La posición de este lado. Entonces, ¿qué nos va a permitir evaluar esta posición? Entonces, si el bebé viene de la parte, la columna está para la parte de la izquierda, ¿no? Para la izquierda de la mamá, ¿no? Va a ser, usualmente, son, el, son los partos que usualmente son rápidos, ¿no? Son partos rápidos, parto normal rápido, es el mayor porcentaje de partos que viene. De lo contrario, si es la posición derecha, es menor porcentaje y a veces la mamá demora un poco en dar a luz, ¿no? Eso es en cuanto a la posición, y también vamos a poder observar o identificar la presentación, ¿no? La presentación pues va a consistir si el bebé viene de manera cefálica, ¿no? Si está posicionado de manera cefálica, ya como les he mencionado, ¿no? O si no, la parte podálica, la posición podálica, ¿no? Colocada en el polo inferior del vientre de la madre. Entonces, esos 4 parámetros nos van a permitir identificar de qué posición viene el bebé, si es un parto, es una gestante que podamos atenderle en el centro de salud, si es que estamos nosotros, ¿no? Y si no, permite estas condiciones, pues se le va a hacer una transferencia a otro centro de salud, un hospital, que sea más complejo, que tenga la mamá las atenciones debidas, ¿no? Que sea programada, que sus controles prenatales pues sean atendidas y sobre todo que evitemos que corra en riesgo la salud de la mamá y del bebé, ¿no? Entonces, para eso, pues voy a aplicar de manera práctica la maniobra de Leopold. Entonces, para continuar, la maniobra de Leopold va a consistir en 4 pasos, ¿no? Los 3 primeros pasos van a consistir en la ubicación de mi posición hacia el rostro de la mamá, ¿no? Y la 4ª posición me va a permitir evaluar, ¿no? Haciendo las maniobras mirando hacia los pies de la madre, ¿no? Entonces empezamos. La primera posición o el primer procedimiento es que el examinador, o sea, yo, que me coloque en esta posición frente a la madre. Ojo, mucho antes de realizar el procedimiento, obviamente lavado de manos, ¿no? Siempre teniendo cuidado de la privacidad del paciente, conversar con la señora, ¿no? Darle el soporte psicológico, ¿no? Para que ella esté tranquila, relajada y nos permita colaborar, para que ella colabore con nosotros en realizar el procedimiento y pues no tengamos dificultades, ¿no? Entonces, previamente yo ya me he lavado las manos, ¿no? Con los procedimientos, con los pasos correctos, y pues me voy a presentar hacia mi paciente, ¿no?
pues antes voy a frotar mis manos para que estén calientes y no sienta el frío de mi mano, ¿no? La barriguita de la mamá. Bueno, señora María, en esta oportunidad, quien le, quien le va a atender es la licenciada Yoli Vilcatoma de la Cruz. Pues, por favor, permítame hacer un procedimiento que consiste en cómo está formado la posición de tu bebé para evaluar e identificar si hay algún riesgo y si existe para poder hacerle la transferencia. Listo, entonces voy a hacer el procedimiento. Para esto ya me he colocado hacia el frente de la mamá. Entonces mi primer paso va a consistir en poner las dos manos en el polo superior de la madre, ¿no? Y esto me va a permitir a identificar cómo está el polo fetal, ¿no? El polo fetal va a consistir en ver si yo palpo, ¿no? En este espacio, la cadera del bebé o los pies, entonces significa de que el polo fetal está de cadera, ¿no? Eh, el bebé está eh, cefálico, ¿no? Significa de que si aquí están la cadera y los pies, la cabeza debe estar abajo, pero vamos a seguir evaluando. Entonces, si nosotros palpamos, ¿no? O bueno, si yo palpo e identifico que aquí hay un, una zona eh, más suave, más fija, ¿no? Redonda, voy a identificar que aquí está la cabeza, ¿no? Pero si no, pues va a ser de lo contrario, ¿no? Que aquí estén los miembros inferiores. Entonces, el segundo paso me va a permitir a ver el dorso del bebé. Para eso yo voy con una de las manos, con mi mano izquierda, ¿ya? Voy a empujar suavemente al bebé para un lado, para mi lado derecho. Entonces, aquí yo voy a palpar, ¿no? Con mis dedos, ¿qué estoy identificando, ¿no? Si yo identifico, ¿no? Aquí con la palpación, una zona regular, ¿no? Entonces voy a identificar que aquí está la columna del bebé, ¿no? Para el lado izquierdo de la mamá, ¿no? De la misma forma, ¿no? Para verificar si el otro lado están las extremidades, voy a empujar un poco al bebé. Entonces yo voy a palpar aquí las extremidades del bebé, ¿no? Entonces con eso confirmo de que el bebé está posicionado, la columna del bebé está posicionado hacia el lado izquierdo de la madre. Para mi tercer procedimiento voy a hacer la palpación con el dedo pulgar y el medio, ¿no? Hacia el polo inferior de la mamá, ¿no? Y voy a identificar si estoy palpando la cabeza, ¿no? Si palpo la cabeza, se puede palpar, entonces el bebé está viniendo en posición cefálica, ¿no? Podemos identificar acá. Y para el cuarto procedimiento, lo que voy a hacer es ponerme hacia los pies de la mamá y voy a identificar aquí cómo está la posición del rostro del bebé. Entonces, para eso voy a hacer voy a levantar ligeramente, ¿no? Y voy a hacer este movimiento. Entonces, como está para este lado la columna del bebé, entonces para acá debe estar el rostro. Entonces, voy a hacer ligeros toques para palpar si en la posición del rostro está de manera oblicua o de manera longitudinal. Lo ideal sería que venga de manera longitudinal para que la cabeza encaje a la cadera de la madre y pueda hacer un parto rápido y no demore mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es la finalidad de la maniobra de Leopold, identificar la posición fetal, ¿no? En sus 4 aspectos y
identificar oportunamente para poder hacer la transferencia como ya les había mencionado, ¿no? Bueno, señora María, ya hemos terminado de hacer la evaluación. Voy a hacer el registro y por favor ya cámbiese, le voy a ayudar a que se cambie y, vamos a tomar asiento para poder explicarle los procedimientos. Listo, profesora, entonces con esto culmino mi práctica de maniobra de Leopold. Muchas gracias.